hombre de valor. Líder y estratega. Le puso fe a su pasión. Y decidió cumplir con su misión. Nehemías. Nehemías, esa es la serie que empezamos hoy y hoy vamos a hablar de salir de la zona de confort cuando tenemos una situación preocupante al frente. Todos hemos vivido situaciones difíciles y preocupantes y este libro de Nehemías es muy interesante. Me encanta este libro porque habla mucho de cómo llevar adelante esos planes que cuando uno los está trabajando surgen dificultades, surgen intimidaciones, surgen problemas internos, problemas externos. Empezando año, tenemos planes, tenemos esta lista de deseos de la que hablábamos en la serie anterior y cuando uno está llevando a cabo estos propósitos, ese proyecto que uno quiere alcanzar, surgen problemas. Surgen problemas porque la vida es así, hay problemas. Pero quiero que pensemos en este libro que mucho está escrito acerca de él, acerca del liderazgo, hoy que tanto se habla de autoliderazgo, liderazgo, desarrollo, emprendimiento. Miren, ya en el libro de Nehemías uno puede encontrar muchas cosas que nos van a desafiar, nos van a retar y aún más a pensar cómo todo esto encaja dentro de una historia mayor que es la historia de la salvación. Porque ninguno de nosotros es un azar de la naturaleza y no somos una casualidad. Dios tenía un propósito con Nehemías y lo cumplió. Y vamos a poder ver y aprender cómo Dios usa personas en diferentes momentos de la historia y cómo Dios nos quiere usar a nosotros también hoy, en este momento histórico en el cual estamos, para que si cumplimos ese rol, eso va a ser de beneficio para nosotros y para quienes nos rodean. Por eso les animo a quienes ya lo han leído, que le den una leída otra vez al libro de Nehemías, quienes no, se animen a hacerlo. Y para leer un poco y entender qué es lo que está pasando, cuál era la preocupación, cuál era el proyecto en el que estaba Nehemías, pues tenemos que ubicarnos un poquito en el contexto, qué estaba pasando, cuál era ese reto. Lo que quiero que pensemos es en esto. Nehemías tiene un desafío, una meta, él se propone algo y a lo largo del libro vamos a encontrar muchos detalles, muchas cosas. Lo primero que quiero que pensemos es, para ubicarnos, el pueblo de Dios, escúcheme bien, había sido llevado cautivo por causa de pecado. Escúcheme con atención. Por causa de su pecado, Dios castigó al pueblo. Usted me dirá, uy, ¿Dios castiga? Sí. ¿Dios perdona? También. Pero este pueblo fue necio, rebelde, no quiso entender. Entonces Dios los mandó al cautiverio. Vinieron los babilonios y se lo llevaron cautivos. Y eso fue cumplimiento de una profecía. Años más tarde se levanta otro imperio, los persas, y conquistan a los babilonios, también cumplimiento de palabra de Dios. Pasan los años, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe cuántos años estuvieron cautivos? ¿Cuánto? 30, no, ¿quién da más? 70 años cautivos, ¿imaginan eso? Ojo con esto, fueron llevados cautivos por idólatras. Después de 70 años de cautiverio metidos allá en la cuna de la idolatría, cuando regresan, miren, van a pecar en otras cosas, pero ya no en idolatría. Como que se hartaron de tanta idolatría, ¿cierto? Ellos regresan y escúchenme, y el regreso también fue profecía cumplida. Dios en su palabra a través de los profetas dice, van a regresar y llama a un rey que no era un rey del pueblo de Dios, un rey como diríamos pagano, ¿sí? Ciro, y utiliza a Ciro y decreta el regreso. Y quiero que vean esto en pantalla, miren, ¿quiénes regresan? Miren, regresan 50,000 personas, un pequeño grupo había regresado, solo 50,000 personas, porque esa ciudad había quedado destruida. Lo invadieron y los destruyeron. Y primero regresa en el año 536, no importa las fechas, pero para el que le gusta, regresa primero Zorobabel, es el primer hombre líder al frente del pueblo y regresa, y por ahí en el 516, 20 años después, recuerden que estamos antes de Cristo, ¿sí? No quiero que alguien diga cómo así 516 se reconstruye el templo.
En el 457 regresa otro líder, Dios usando personas para roles específicos. Y Esdras se encarga de despertar, avivar la vida del pueblo que estaban como muy, digamos, apagados. Y en el año 445, Nehemías aparece con un desafío: reconstruir los muros de la ciudad. Otra vez, esta ciudad había quedado destruida, acabada. Y regresa esta gente. Y vean lo que pasa, cómo empieza el libro. Quiero que vean, vamos a la palabra de Dios. Vean, dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. ¿Sí? No importan los nombres, no son tan bonitos, ¿cierto? No tome nota para sus hijos, nietos o algo así, pero ahí está. Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu, un mes que vamos a retomar más adelante, del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, es la capital del reino. Él estaba ahí, él no estaba en medio de las ruinas, él estaba en la capital del reino. ¿Qué pasa? Vean lo que dice: llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Vean la preocupación de él, pregunta por su pueblo. Oigan, ustedes que llegan de allá, cuente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está la gente? Y vean la noticia que les dan, versículo 3. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran ¿qué? Calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue ¿qué? Derribada, sus puertas consumidas por el fuego. Miren, hasta ahí lo que quiero que pensemos es en esto. Por eso es que Nehemías dice: oiga, hay que hacer algo. Ahora quiero que noten algo muy importante, por favor. Nehemías este hombre estaba en la capital del imperio. Él estaba bien. Él no estaba sufriendo todos los problemas que su pueblo estaba sufriendo. Él, al escuchar esto, miren, la mayoría de personas, al preguntar y al escuchar este reporte, uno podría haber dicho: oiga, ¿y dónde está toda esa gente que regresó? ¿Dónde está Zorobabel y Esdras? ¿No han sido capaces de hacer algo? Gente para inútil. ¿No conocen gente así que ante una noticia preocupante lo que hace es criticar? ¿Sí o no? Criticar es fácil, ¿cierto? Nehemías no critica. Ahora, Nehemías pudo haber dicho también lo siguiente: además de criticar, pudo haber dicho: ay, qué tristeza, ay, qué dolor, pobre gente. ¿Sí o no? ¿Es otra reacción habitual ante una noticia triste? ¿Cierto que sí? Pero lo que me llama la atención es que ante esta noticia triste, por eso lo que quiero que pensemos hoy, Nehemías estaba bien. Él sale de su zona de comodidad y él pregunta por la gente, y ante la respuesta se preocupa. ¿Y qué hace? Vean, esa es una noticia triste. ¿Qué es lo que hace? La pregunta es: ¿cómo reaccionar frente a situaciones preocupantes? Lejos de criticar, lejos de lamentarse, lo que él hace es, va a buscar a Dios. Él acude a Dios, se identifica con la necesidad y acude a Dios con el problema. Y quiero que vean lo que él hace. Él lo que hace ante la necesidad es orar, pero no como esa oración que muchas veces podemos hacer: ay, qué pesar, voy a orar. Miren la oración que hace Nehemías, y quiero que le pongan mucha atención. Esto es palabra de Dios, por favor. Vea, yo sé que a esta hora de pronto, si usted trasnochó, está que se arrulla. Escuche, mire, al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Miren que no solamente oró. Cuando yo recibo una petición de oración por WhatsApp, lo que hago es orar de una. Y les aconsejo que hagan eso, oren de una, porque uno dice: ay, voy a orar más tarde, y se olvida. Ore de una. Pero cuando pienso en esto, digo: este loco no oró de una. Oró, ¿y cuánto tiempo oró? Dice aquí: algunos días. Y no solamente oró, también ¿qué? Hay gente que me dice: no, eso de ayunar ya es para los tiempos bíblicos, no es para ahora. ¿Sabe cuándo aparece el ayuno en la Biblia? Aparece el ayuno en la historia de la salvación, cuando el pueblo está viviendo un momento muy crítico y se priva de alimentos para buscar a Dios con todo el alma y todo el corazón, pidiendo: Señor, guíanos. Señor, responde, haz algo. ¿Qué quieres que haga en este momento? Por eso el ayuno no es que simplemente, ay, ahora hay algunos que dicen: voy a ayunar celular, voy a ayunar televisión, voy a ayunar Coca-Cola. Mire, pues, el tema del ayuno, más que privarse de algo por privarse, es que yo dejo de hacer esto para dedicarme a buscar a Dios de una manera incansable, si quiere llamarlo así.
Por favor, no es que uno busca a Dios después del almuerzo, ¿cierto? Porque después del almuerzo da como sueñito, como dicen los venezolanos, es la hora del burro, ¿cierto? Se priva uno de alimento para buscar a Dios. Y nuevamente la pregunta que uno se hace, si Nehemías estaba tan bien, él estaba imagínense, él estaba en el palacio del rey. Y en el palacio del rey, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. ¿Se imaginan eso? Él estaba bien. Muchos hubieran reaccionado como, bueno, voy a orar. Señor, ten misericordia de estos tipos que no han hecho nada. Despierta en ellos, que se pongan las pilas, que sean juiciosos, ¿sí? Pero él no ora así. Él ora de esa manera. Miren lo que sigue. Le dije, Señor, Dios del cielo grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Qué está haciendo Nehemías aquí? ¿Cómo empieza su oración? ¿Qué puede observar ahí? Dígame. ¿Qué hace? Lo primero que hace es alabar a Dios. Vean lo bonito de la oración. Yo miraba y decía, he leído este libro varias veces y cada vez que lo leo, de verdad me fascina. Digo, él comienza a alabar a Dios. Nosotros ante una situación preocupante, ay Señor, por favor, haz algo ante eso, haz algo, ¿sí? O a veces nos quejamos, Señor, él se pudo haber quejado. Señor, si es tu pueblo, ¿por qué están en ruinas? Señor, tu pueblo no puede estar en ruinas. O como muchos hoy dicen, soy un hijo del rey, debo estar, ¿sí? Él no se queja, él no se lamenta, él no está diciéndole a Dios por qué, sino lo que empieza es alabando a Dios. Miren qué precioso que en los momentos preocupantes de la vida, cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, lo primero que podamos hacer es, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿No les parece una manera bonita de empezar una oración aún en momentos difíciles? Y no solamente alaba, vean, sigamos con la oración. Versículo 6, vea lo que dice. El versículo siguiente, por favor. Dice, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en ¿cómo se llama él? Él tenía un puesto importante en el palacio, pero él se hace llamar siervo. Siervo tuyo. Y vean ahora lo que dice. En el anterior versículo había dicho algunos días, ahora dice que no se adelante por favor, día y noche, ora en favor de tu pueblo Israel. Quiero que piensen algo acá, miren, él está orando día y noche en favor del pueblo. Esta preocupación, esta situación preocupante, ojo por favor con esto, no está hablando acerca de una preocupación por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por el trabajo, por su desempeño en el palacio. No. Él se está preocupando ¿por qué? Por su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy? Nosotros, los creyentes, los seguidores de Jesús. Ojo con eso, porque cuando decimos cómo enfrentar una situación preocupante, pues acudir, identificarnos con el problema y acudir a Dios en oración. Pero no estamos hablando de problemas personales, porque yo sé que de pronto aquí algunos tienen problemas personales. Están luchando de pronto con una situación familiar, con sus hijos, sus nietos, o los papás, o el trabajo, las finanzas, etc. Todos enfrentamos situaciones difíciles. Pero acá hay y seguro que Nehemías también los tenía. Pero acá hay otra preocupación. Es por el pueblo de Dios. Hoy diríamos preocuparme por los otros. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Entonces, lo interesante aquí es que él se está preocupando por el pueblo de Dios, por el pueblo que Dios escogió para que cumpla su rol en la tierra. Hoy podríamos decir, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por la realidad de la iglesia en esta tierra? Porque escúcheme con atención, la propuesta de Dios para los problemas de este mundo es la iglesia. Sí, usted y yo. Los problemas de este país no lo van a arreglar los políticos. La propuesta de Dios a través de la iglesia no es religiosa y espiritual solamente como algunos ven. Es de vida, es integral. Cuando más colombianos se arrepientan y digan, Señor, perdóname porque soy un corrupto, un pecador, no como dijo una vez un presidente, tenemos que bajar la corrupción a sus justas proporciones. Si aún eso se hiciera, creo que las cosas mejorarían. Lo que estamos diciendo es que Colombia va a cambiar cuando haya más colombianos que digan, Señor, perdóname, porque soy un pecador
y el mentiroso deje de mentir, el ladrón deje de robar, el corrupto deje de ser corrupto. ¿Y eso quién lo hace? Solamente la persona de Jesús cuando transforma la vida, y eso es un milagro que sucede en el ser humano. Por eso les digo, la propuesta de Dios a lo que está viviendo el mundo es la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Y Nehemías está orando aquí por el pueblo de Israel, por su pueblo, porque sabe que era el pueblo escogido por Dios. Y luego dice en su oración: confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, ¿qué dice? Hemos pecado contra ti. Miren, este hombre Nehemías no fue llevado a cautiverio, él nació en el cautiverio. Él pudo haber orado y decir: Señor, por los pecados que cometieron mis antepasados, Señor, perdónalos. No, él se incluye. ¿Notan que confiesa? Por eso miren, en esta oración estamos viendo que él alaba a Dios. Además de alabar, intercede por el pueblo. Intercede por el pueblo entendiendo que el pueblo tiene un propósito en la tierra, como hoy nosotros tenemos un propósito. Y confiesa. Confesar no es fácil para nosotros, porque en nuestro orgullo siempre justificamos nuestras faltas. Confesar es un acto de humildad. Y luego dice: hemos pecado, se incluye. Miren, qué bonita forma de orar por la iglesia. Yo les pregunto, ¿usted ora por la iglesia? Si alguien está por primera vez acá, dirá: ay, me ponen a orar. Miren, les vuelvo y repito, la propuesta de Dios para este mundo es la iglesia. Sí. Necesitamos, y escúchenme con atención, en el primer siglo, cuando el imperio romano, un imperio poderoso, pero opresor también, en medio de todos sus abusos, el pueblo de Dios no salió a marchar y a tirar piedras al emperador y a los romanos. No, ¿sabe lo que hicieron? Comenzaron a ser discípulos. Y cuando el evangelio comenzó a crecer, algo que era parte del status quo de la sociedad, como la esclavitud, fue cayendo. Pablo no salió a marchar en contra de los opresores, acaben con la esclavitud. No, la esclavitud desapareció porque el evangelio comenzó a correr. Lo que necesitamos es, si vemos que esta sociedad se está desbaratando, si es una necesidad ante la cual debemos identificarnos, miren, la propuesta de Dios es: haga discípulos, como decíamos en la lista de deseos. De esa manera vamos a ver cambios. Un hombre cambia, una familia cambia, una comunidad cambia cuando el evangelio corre. Por eso cuando hablamos de Nehemías, él está cumpliendo un rol protagónico en la historia para que su pueblo, el pueblo de Dios, de donde viene Jesús después, pueda tener esas murallas que eran importantes para protección del pueblo. Una ciudad sin murallas era totalmente vulnerable, pero es más que esto. Por eso vean el versículo siguiente, versículo 7, dice: te hemos ofendido y nos hemos corrompido. Mucho hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Noten la oración de confesión donde él se incluye, pero continuemos. Versículo siguiente, el 8. Esto me parece supremamente interesante. Miren: recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. ¿Se han puesto a pensar que uno le diga eso a Dios? Tan atrevido uno diría así. Que uno le diga a Dios: Dios, acuérdate. Usted, si fuera Dios, ¿qué le diría al atrevido ese? Oye, es ridículo, ¿tú crees que yo me olvido? ¿Sí o no? Mire, recuerda, te suplico, le dice, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Yo creo que esas son las oraciones que a Dios le encanta. Cuando uno le dice: Dios, miren, escúcheme bien, él alaba, confiesa, intercede. Ojo aquí, pide conforme a su palabra. Nosotros debemos aprender a pedir conforme a la palabra de Dios. No pedir caprichosamente. Ay, Señor, quiero cambiar de carro. Bueno, qué bueno que cambie de carro y ojalá sea para servir al Señor. No para chicanear, ¿cierto? Para que me respeten, para que vean que... Pedir, vean, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide en su palabra que pidamos? ¿Qué nos dice Él que pidamos? ¿Qué nos enseña a pedir? Dígame, recuerde algo. ¿Sí puede recordar? Hay muchas peticiones en la palabra de Dios que ojalá nosotros las cojamos y decimos: Señor, quiero pedir conforme a tu palabra. ¿Saben una? Solamente una. El Señor, por ejemplo, bueno, hay muchas, pero una de las cosas que el Señor dice que debemos orar por más obreros, por más personas. ¿Saben que alguien me decía: ay, en la confra hay tanto liderazgo? Hace falta mucho. Por eso hoy Pili nos hablaba de servir. Hace falta quien ame a los niños y sirva con los niños. Si uno no se aguanta a los propios, imagínense aguantarse 30, 40 chinos.
Y hay gente que llega y dice, ay, vaya, ay, para descansar del chino, ¿sí? Hay gente que dice, cuando están de vacaciones, ¿yo qué hago con este chino de vacaciones? Sí, porque el colegio es como el desencarte del chino. Vaya. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por favor. Servir con niños, servir con los grupos de crecimiento. Usted me dirá, es difícil, sí, pero cuando servimos, crecemos. Servir en la puerta como estás de contacto, venir más temprano. Hoy yo veía algunos llegan más temprano y se ponen el chaleco y están en la puerta. Servir. Miren, hace falta liderazgo, hace falta que la iglesia crezca, no para que la iglesia, el nombre de la confra se haga famoso, no, queremos hacer famoso el nombre de Jesús, que su nombre sea honrado. Por eso quiero que pensemos aquí, pedir conforme a su palabra. Dice, si ustedes son infieles, y vean lo que cita, yo los dispersaré entre las naciones, y eso fue lo que pasó. Pero miren lo que sigue en el versículo 9. Estamos leyendo la palabra de Dios, ojo, póngale cuidado. Pero si vuelven a mí, esto es espectacular. Pero si vuelven a mí, es decir, ustedes pueden estar en la inmunda, pero si vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, ¿los qué dice? Los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. ¿Qué está diciendo aquí Nehemías? Señor, es verdad que si pecamos, vamos a sufrir las consecuencias y lo hemos sufrido. Pero tú también has dicho, Señor, que si nos arrepentimos, y esta es la palabra clave, vuelven a mí. Esto es, diríamos, convertirse, volverse, dar la cara, dar una vuelta total. Se vuelven a mí, dice, yo los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Es decir, yo te restauraré. Miren, no hay persona que sea tan pecadora que cuando se vuelve al Señor, el Señor no pueda hacer una restauración total en la vida. Y ese es nuestro mensaje. Necesitamos que las personas se vuelvan a Él y nosotros presentarnos como ejemplos de eso. Porque lo triste es que si la iglesia es la propuesta de Dios para este mundo, muchas veces la iglesia no es un ejemplo de volverse a Él. Porque son los cristianos los primeros mentirosos, adúlteros, sinvergüenzas, y uno tiene que tener cuidado. ¿No les parece triste eso? Ahora usted me dirá, ay sí, qué desgracia, pero siempre ha pasado. Miren, Jesús tuvo 12 y había un ladrón, ¿cierto? Ay, es que en esta iglesia, en toda iglesia hay Judas. Ahora no mire buscándolos, de pronto es uno, ¿sí? Lo que quiero decirle con esto es, miren, ¿cómo ora Nehemías ante una situación preocupante? Ante una situación difícil, triste, ante esas tristezas que llenan nuestra mente cuando vemos las noticias o abrimos el celular y nos llegan las notificaciones, ¿cierto? Vean esto con la familia, con no sé qué, no sé cuánto. Y usted dice, ay, qué dolor, qué tristeza. Los asaltos, la inseguridad, tanta maldad, no que el dólar sube otra vez. No dice, no, este mundo está terrible, ¿sí? Y algunos dicen, me voy de aquí. Y se quieren ir. Nehemías se había ido y Nehemías vuelve más bien. Nehemías estaba bien, él sale de su zona de confort y comienza a orar y a interceder y a reclamar una promesa y a orar conforme a su palabra. Recuerde, alabar, confesar, interceder, pedir conforme a la palabra de Dios. Y el versículo siguiente dice lo siguiente: ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Mira lo que, aquí parece como que estuviera él manipulando a Dios. Le dice, Dios, recuerda lo que hiciste, lo sacaste de allá de Egipto, todo lo que tú hiciste. Señor, no dejes que va a decir la gente, en pocas palabras. No hagas que queden en vergüenza. Por eso lo primero que quiero que pensemos es, ante una situación preocupante como la que vivimos en Colombia, no solamente le estoy hablando de lo que nos preocupa familiarmente, personalmente, ojalá tengamos carga por lo que pasa en el país y lo que pasa en el mundo. Lo que pasa es que nos acostumbramos a todo eso. Miren, ¿saben qué? Perdemos, como dirían algunos filósofos, la capacidad de asombro. Me llama la atención ahí, me encantan los niños cuando ven situaciones y hacen preguntas ingenuas pero muy válidas. Cuando un niño ve a un indigente en la calle, ¿han escuchado a los niños que dicen? Mamita, papito, ¿y ese señor no tiene casa? ¿Y usted qué le dice? No, mi amor, no tiene casa. ¿Y por qué? ¿Y ese señor no tiene ropa? ¿Y por qué está tan cochino? Y usted dice, no, es que son malos, son malos. ¿Sí son malos? Sí, y usted no sabe ni qué decirle. ¿Sí le ha pasado? Los que ya han pasado, ahora los más viejos recuerden cuando estaban chiquitos sus hijos.
historias y anécdotas de los niños, preguntas que los niños hacían, ¿sí? Que acerca de la realidad que estamos viviendo. Nos acostumbramos a tanta maldad, nos acostumbramos a tantas cosas terribles que se viven en el día a día. Vivimos en una sociedad que sufre. Vivimos en una sociedad donde la depresión, el suicidio, todo eso aumenta cada vez más. Pero nosotros muchas veces estamos preocupados solo por nosotros, por nuestros problemas, y no pensamos que Dios nos puso en esta tierra con un propósito en esta historia de la salvación. Y este hombre lo que hace es, al darse cuenta, comienza a orar. Pero mire lo primero, se identifica con la necesidad y acude a Dios con el problema. Ora, pero no solamente se queda orando. Me llama la atención que él, además de orar, ojo aquí, él actúa. Miren lo siguiente, por eso les pongo acá en pantalla, orar y actuar. ¿Por qué? Porque mire el versículo 11. Ese versículo es supremamente interesante. Dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración. Comienza a hablar en plural. Pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido, ojo aquí, que a este siervo tuyo le concedas ¿qué? Tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era copero del rey. Cuando habla de este hombre se refiere al rey. Lo que él está diciendo, miren, está orando, pero ya está pensando, Señor, él está pensando que, Señor, yo puedo ser parte de la solución. Nadie buscó a Nehemías, no le pasaron una solicitud, un memorando, Nehemías, ¿tú quisieras hacer esta labor? No, él se está ofreciendo, y a Dios. Él no fue al pueblo a decirle, oiga, ¿no quisieran que yo vaya? No, él le dice, Dios, yo podría hacer algo. Ser copero del rey era un puesto supremamente importante. No solamente probaba el alimento, la bebida y el alimento, ¿sí? Antes que el rey lo comiera, lo bebiera, porque la idea era que el copero probaba. Si el copero se muere, entonces el rey no puede comer, ¿cierto? ¿Se imaginan esa labor? Pero no solamente era alguien que probaba el alimento y la bebida antes de que el rey los ingiriera, sino que era una persona de confianza, de intimidad, un consejero. Era una persona preparada, además, estudiada. Era alguien que hablaba varios idiomas, dicen algunos incluso, pero era una persona de mucha influencia. Y otra vez, él, teniendo un buen puesto en el imperio de turno, en el palacio del rey, tiene un corazón compasivo para con su pueblo. Y vean, ¿por qué digo orar y actuar? Porque él está pidiendo tener éxito y ganarse el favor de este hombre, del rey, porque él ya está pensando, yo puedo hacer algo. Y ojo aquí, el lugar que tengo, lo que Dios nos ha dado, si soy ingeniero, médico, abogado, empresario, gerente, si Dios nos dio algo, miren, Dios nos quiere usar en el lugar en el que estamos. Ahora usted mira, no, pero yo no tengo, mire, si usted es taxista, Dios lo quiere usar. Mire, hablaba con un taxista, seguidor de Jesús, interesante hablar con él. Él me decía, yo quiero estudiar consejería. Digo, ¿y por qué? Porque en este rol en el que estoy, y me encantaba cómo en el que estoy, yo escucho a tanta gente y veo tantas caras tristes. Sube gente llorando, sube gente afanada, sube gente corriendo al hospital, sube gente que me dice lo más rápido que pueda, por favor. Y yo pues trato de esforzarme, pero aprovecho y siempre les digo algo, les digo, confíe en el Señor. Y cargaba unos trataditos y los repartía. Y le digo, ¿y cuál ha sido su experiencia? Pues hay gente que me escucha, hay gente que me manda a pasear, me dice, dedíquese a manejar y punto. Yo le digo, no, tranquilo, pero voy a orar por usted. Miren, ¿saben una buena forma de acercarse a la gente que está sufriendo? Dígale esto, voy a orar por ti. En todos los años que tengo de seguir a Jesús, siempre que le he dicho a alguien que voy a orar por ti, me ha dicho, bueno, oren, lo peor que han dicho. Solo una persona me dijo una vez, yo le dije, ¿quieres que ore por ti? Me dijo, no. Porque la gente nunca va a rechazar y hasta va a pensar, pues que ore, que de pronto funciona, hasta de pronto funciona. Lo que quiero que pensemos es que el rol que tenemos, este hombre era copero del rey. Él no se quedó en ese puesto pensando, aquí estoy feliz. Él no se quedó pensando, aquí llegué a punta de esfuerzo, a punta de sacrificio. Soy copero y esto me costó. ¿Usted no ha escuchado gente así? Me levanté a pulso. ¿Sí ha escuchado cosas? Por favor, cualquier parecido, ¿cierto? Él no presume de su puesto. Él tiene una actitud humilde. Miren, una de las cosas más espantosas en el corazón humano es el orgullo.
Y quiero decirle que todos somos orgullosos, todos, sin excepción. Lo que pasa es que algunos ya tienen posgrado, ¿cierto? Pero todos somos orgullosos y nos cuesta reconocer. Me encanta la humildad de Nehemías. Y viene a mi mente el Salmo 34 cuando dice: cercano está el Señor a los humildes de corazón y salva a los de corazón quebrantado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Qué bonito. Cercano está el Señor a los humildes de corazón. El orgulloso. Por eso dice: el Señor atiende al humilde, dice también, y mira de lejos al altivo. El orgullo es lo que nos tiene fregados. El egoísmo es lo que nos tiene acabados. Y este hombre en humildad lo que hace es orar, interceder y decir: hay que hacer algo, yo me ofrezco. Señor, úsame. Señor, haz algo, yo puedo hacer algo. Mi rol para algo está. Y no solamente eso, y quiero terminar con lo que sigue, miren. Orar y esperar. Porque algunos dirán: orar y actuar, sí, pero también esperar. Puede parecer una contradicción, es complementario. Quiero que vea 2 versículos nada más. Mire con atención. El versículo 1:1, ¿cómo empieza? Lo leímos. Dice que estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu. Quisleu equivale más o menos a lo que es noviembre, diciembre. El capítulo 2, después de decir que era copero del rey, dice lo siguiente. Vean, un día en el mes de Nisan, equivale a marzo y abril. Noviembre, diciembre, marzo y abril, ¿cuánto tiempo había pasado? 4 meses. Durante 4 meses este hombre había estado orando, pensando: Señor, tú me puedes usar. Si soy copero del rey, si he llegado a este lugar es por algo. Tú tienes algún propósito conmigo. 4 meses, dice, en el año 20 del reinado de Artajerjes, era el rey. Al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste. Ojo, que estar triste delante del rey, el rey podía mandarlo matar. Porque a mí no me entristece nadie. Maten a ese sinvergüenza y consigan otro copero. 4 meses. Por eso le digo orar y esperar también. Pero ¿qué pasó? No se pierda el próximo capítulo porque esto continuará. Pero lo que quiero decirle aquí, hasta ese momento, ante la situación que vive el país, no solamente las personales, por favor. Dios se encarga de nosotros. Usted me dirá: yo preocupándome por la iglesia, por toda la gente, y de mí, ¿quién se preocupa? Miren, Dios se hace cargo de nosotros. Nehemías también tenía problemas. El apóstol Pablo también. Y Pablo va a decir, el apóstol va a decir: yo con el mayor placer gastaré lo mío y yo mismo me gastaré del todo por amor a ustedes. Lo que quiero decirles es, ante lo que estamos viviendo en este tiempo, nosotros no somos un azar de la naturaleza. Dios nos ha puesto en el lugar que nos ha puesto, en ese lugar, en ese puesto, con esa profesión, con esos recursos. Si usted es bilingüe, trilingüe, si Dios le dio algo, si Dios le dio una habilidad, la música, la guitarra, lo que Dios nos haya dado, Dios nos ha dotado porque Él quiere que nosotros cumplamos ese rol dentro de esta historia de la salvación, como lo hizo con Nehemías. Y de Nehemías aprendemos que cuando identificamos esa necesidad, y él preguntó, no le llegaron con el chisme. Lo que él hizo es identificarse con la necesidad y orar, acudir a Dios con el problema. Y además de eso, orar y actuar. Comenzó a planear, comenzó a pensar, algo hay que hacer. Y ahí vamos a hablar después de toda esa estrategia de Nehemías, de cómo él comienza a pensar. Todo lo que se habla de liderazgo hoy, de planeación estratégica, mira, Nehemías le da sopa y seco a todos esos. Y después orar y esperar. 4 meses, miren. Yo creo que con el desespero que vivimos en este tiempo donde nadie quiere, todo el mundo quiere como resolver todo muy pronto. 4 meses estuvo orando y Dios comienza a abrir puertas. Por eso, a manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí en pantalla, miren. Como les digo siempre, si usted se me durmió, despierte ahorita y escuche la conclusión. Salgamos de nuestra zona de comodidad. Identifiquemos las necesidades. Llegámosle frente en oración, buscando la guía del Señor en su palabra. Actuemos pensando en cómo podemos ser parte de la solución. Veamos cada dificultad como una experiencia de fe para crecer y hacernos más fuertes, entendiendo que nuestra vida y posición tiene un rol clave en la historia de la salvación.
Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros, para que el pecado no estorbe el propósito de Dios en nosotros. Cristo Jesús murió en la cruz y hemos celebrado la cena del Señor. Y le decimos: Señor, gracias porque tú me has limpiado, me has perdonado, me has salvado. Y Él quiere ahora usarnos para que sigamos viviendo para Él en esta tierra. Yo quiero que oremos y le digamos: Señor, ante las necesidades que vemos, ¿cómo quieres usarme a mí? Señor, en esta mañana venimos ante ti a leer la historia de este hombre Nehemías. Cómo tú usaste a un hombre que estaba en un lugar muy importante en aquella época, pero siendo un hombre tan importante tuvo la sensibilidad de preguntar por otros, por los suyos, por su pueblo, identificar necesidades y acudir a ti con esos problemas. Enséñanos a orar de esa manera, Señor. Haz de nosotros gente que puede orar por Colombia de esa manera, que podemos orar por el continente de esa manera, que podemos orar por este mundo, Señor, y pedirte que tú nos uses. Decirte: Señor Dios grande, poderoso y temible, que cumples tu palabra. Señor, tú has prometido tanto. Queremos decirte: Señor, úsanos para llevar adelante esos propósitos. Señor, perdónanos por las veces que somos tan orgullosos y egoístas. Señor, sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros y permite que por tu Espíritu Santo podamos caer en cuenta de aquellos aspectos que debemos traer ante ti y pedirte perdón. Yo les pido que sigamos orando, por favor, en este momento. Le pido que hagamos de este momento un momento de búsqueda del Señor con todo el corazón. Que con los ojos cerrados y con la cabeza inclinada le digamos: Señor, perdóname si he sido indiferente. Perdóname si me he quedado cómodo. Sácame de mi zona de confort y desafíame a vivir como tú quieres que yo viva. Pongo mi vida en tus manos una vez más. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.